A ver. Acá, que habíamos quedado en este, en el número 4. Este número 4 es el último que habíamos visto el martes. Y Sí, fue el último. acá todavía no se los compartí en el aula virtual, pero acá está hecho. Este es el 6.4. Y acá estaba el desarrollo, porque ahí está resuelto, pero he puesto la solución final. O sea, esta primera parte la hice igual que como está ahí en el apunte, pero después seguí haciendo los pasos matemáticos hasta llegar a la solución que planteaban ahí, que es esta que está acá abajo, esto. Y ya después reemplacé los valores y obtuve el mismo resultado. Faltaba, digamos, la parte del medio esta que no estaba puesta ahí en la guía. De que acá en la guía empieza el planteo y hace un salto olímpico hasta la solución final nomás. Ya ahora, cuando terminemos la clase, le publico la guía complementaria con esta respuesta. Bueno. Profe, una Sí. pregunta antes de arrancar. La semana que viene, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer algunos ejercicios así para repasar para el parcial o seguimos con esto? No, tenemos que seguir avanzando. Es más, posiblemente el jueves, ya lo voy a ver, el jueves hagamos el segundo laboratorio, que es sobre este tema, sobre el trabajo práctico 6. Va, no sé, o lo podemos dejar para después del parcial, pero no. Sí, mejor, profe. Bueno, sí, Porque mayo es el mes de 850 parcial. bueno, 851, no le hace nada. Lo de los grupos lo pueden mantener, lo que sí, este es más largo. El laboratorio este es un poco más largo. Es con un simulador también, pero es otro que está estandarizado para todos los cursos. El primero, ese de calorimetría, ese lo hice yo, digamos. Y después nos mandaron que estandarizáramos los trabajos y nos impusieron varios trabajos, entre ellos el que vamos a hacer en la semana que viene o la otra, después el parcial. O sea, el parcial es ¿cuándo era? ¿El 4? No, el El 11 nos 11. dijo. Ah, el 11. Ah, la semana que viene es 4, claro. Ah, está bien, el 11. Está Claro. bien. El 13 hacemos el laboratorio, entonces. Ya después se los publico la fecha. Bueno. Ahí está, estaba anotando. Bueno, entonces, del problema 4, que sería el que vimos la semana pasada, ya la respuesta está en la guía complementaria, así la ven de ahí si no le sale. El que le sale, listo, ya está. Veamos un cachito más. Bueno, este es dos esferas. ¿Qué pasó acá? Bueno, no hay problema. Ahí estaba contestando el chat. Dos esferas de radios y pesos iguales están suspendidas de dos hilos de tal manera que sus superficies se tocan, que no es lo que muestra el dibujo, ¿no?
dice, después de comunicarles una carga, se han repelido y distanciado formando los hilos un ángulo de 60 grados. O sea, inicialmente estaban como al medio, tocándose las dos esferitas rojas, y cuando le ponemos carga, como las cargas son iguales, se repelen y los hilos que las sostienen quedan separados formando un ángulo de 60 grados. El problema pide hallar el peso de las esferas si la distancia desde la suspensión hasta el centro de la esfera es igual a 20 centímetros. Bien. En realidad acá lo que nos están dando, según el dibujo, es que terminaron formando un triángulo equilátero, ¿sí? Los tres lados son iguales, miden, o sea que la distancia entre cargas también es L. Bueno, acá lo que nos pide es el peso de las esferas. Ahí más arriba al principio nos había dicho que eran iguales los pesos. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos un diagrama de cuerpo libre. Tenemos la carga y qué fuerzas actúan sobre ella. El peso que la tira para abajo, la fuerza eléctrica que le ejerce la otra carga, la está tirando para la izquierda, y quien sostiene todo eso, quien equilibra, es la tensión de la cuerda, en este caso, esta que le llama T1. Entonces ahí tenemos las tres fuerzas que interactúan. A mí, la que me piden es el peso. Vamos a poner otro. Esto. Bien. Nos dan la carga, ¿sí? O sea que podríamos calcular la fuerza que hay entre las cargas, que sería la fuerza eléctrica. Por la ley de Coulomb, podríamos calcular esta fuerza. Y el Hay que peso plantearlo como un ejercicio de estática, digamos. es exactamente eso es. Así es. Fíjense que acá tenemos la fuerza eléctrica, como las cargas son iguales, ese dato ya lo tenemos, este es la constante de Coulomb, la distancia nos habían dicho cuánto era, 20 centímetros, podemos calcular la fuerza, en este caso yo estoy hablando de esta carga, pero para la otra es exactamente lo mismo, ¿no? La fuerza eléctrica que la tira para la izquierda. Esa fuerza eléctrica, si miramos el dibujito, tiene la misma magnitud que T1 por coseno de 60, o sea, como si a T1 lo proyectáramos sobre el eje horizontal. O sea, la componente de T1 que tira hacia la derecha y compensa la fuerza eléctrica. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, Sí. se entiende. ¿Por qué le pone el coseno de 60? O sea, ¿cómo está tomando los ángulos? Porque según lo que siempre vimos en física, se toma desde el X positivo. Sí, pero en este caso, digamos, Ah, está claro, para haciendo, ese. Sí, este sí. En angulito este está haciendo. caso, ese ángulo. Claro, que fíjate que es este que está acá al lado, ¿no? ¿Sí? Ah, bien, bien. Sí. O sea, ustedes ahí mirando el gráfico lo tienen que interpretar también, ¿sí? ¿Qué función trigonométrica les conviene usar? Bien, bien. Sí, sí. ¿Sí? Estamos. Bien, entonces, digamos, la componente de T1 sobre el eje horizontal era esa que habíamos dicho, T1 por coseno de 60. Entonces, de ahí, fíjense que nosotros tenemos la fuerza eléctrica, la podemos calcular, porque es esta de arriba, ¿no es cierto? Teníamos todos los valores. Entonces acá tenemos la fuerza eléctrica,
y tenemos el coseno de 60, podemos despejar cuánto vale T1, que sería, bueno, ahí está resuelto. Y por otro lado, sabemos que el peso es T1 por seno de 60. Si miramos el grafiquito, o sea, sería la componente de T1 que va acá. Para que no puedo dibujar. Vamos a borrar esto acá. Hay que tener en cuenta los signos. Sí, sí. O sea, acá la componente T1 que va para arriba sería T1 por seno de 60, ¿sí? Que es la que tiene puesto acá abajo. Ahí. T1 ya la habíamos calculado acá, la multiplicamos y ahí ya estamos sacando el peso. Ahí termina el problema, digamos. Era como dijo alguno de ustedes, es lo mismo que hacíamos en estática, en física 1. ¿Sí? ¿O quieren que lo repita o... No, se ¿Y se entiende. entendió? ¿Entendió? Sí. Profe, ¿y qué sería? O sea, nosotros llamamos Profe, fuerza eléctrica a la ley de Coulomb y también a la multiplicación por el coseno. ¿Qué sería si no lo multiplico por el coseno? O sea, ¿también le llamamos fuerza eléctrica? Sí, sí, o sea, la fuerza eléctrica es esta que está acá, ¿no? Esa fuerza eléctrica, la total, es la que está apuntando hacia la izquierda acá o hacia la derecha acá, en el gráfico, ¿no? Como parte de T1 es la que compensa la fuerza eléctrica. ¿Cuál es esa parte? Es el total de T1 multiplicado por coseno de 60. O sea, es una porción de T1 es la que te compensa la parte horizontal. Y la otra porción de T1, o sea, la otra componente, la componente vertical, es la que te compensa el peso. Es la que equilibra el peso, digamos. Eso es lo que quiere decir esto de multiplicar T1 por coseno de 60. O sea, una porción de T1, que sería la porción horizontal de T1, es la que equilibra la fuerza eléctrica. Y la otra porción de T1, la porción vertical, es la que compensa o equilibra el peso. Bien. ¿Sí? Yo le digo fuerza eléctrica porque le calculamos a partir de las cargas. ¿Sí? Al fin y al cabo son fuerzas. La de T es una fuerza mecánica que es la de la cuerda, y la F es una fuerza eléctrica porque la provocó las fuerzas las cargas que se repelen. ¿Sí? profe, Sí, te escucho. ¿por qué a donde dice fuerza eléctrica por T... Hola, Sí, sí, le escucho. está. Ahí abajo dice seno de 60. ¿No tendría que ser seno de 30? Ah, no, 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 no. Espera, ya sé qué me está diciendo vos. Acá, supongamos que acá ponemos el eje, así. Yo lo que quiero saber es eh, la componente de T1 cuando se pone vertical, ¿sí? O sea, quiero saber esta proyección acá, así de T1, este pedacito que está acá, ¿sí? Yo lo puedo hacer, si lo hago con 60, tiene que ser el seno de 60. Y si quiero usar el ángulo 30, sería por el coseno de 30. O sea, yo lo que estoy sacando acá es este cateto, No digamos. entendí. Viste que en el círculo trigonométrico, cuando el ángulo es 0, el coseno es 1, y a medida que vamos avanzando, que se va agrandando el ángulo, empieza a disminuir el coseno y empieza a agrandarse el seno. Cuando llegamos a 90 grados, seno de 90 es 1, es el máximo.
Entonces, nosotros habíamos estado trabajando con el ángulo, con este ángulo de 60 de acá, ¿sí? Si yo proyecto T1 sobre el eje horizontal, es multiplicándolo por el coseno de 60. Si el T1 lo quiero proyectar sobre el eje vertical, lo tengo que hacer por el seno de 60. Ah, ahí lo entendí. ¿Sí? Igual cuando saca los componentes, siempre se usa, va, casi siempre se usa el mismo ángulo. Sí, sí. Si cambias el ángulo, tenés que usar la función trigonométrica, la otra función trigonométrica, digamos. ¿Sí? Pero para no confundirte, te conviene usar siempre el mismo ángulo. Por eso yo le decía, era lo mismo que usásemos seno de 60 o coseno de 30. El valor iba a ser el mismo. Pero como habíamos empezado trabajando con el ángulo de 60, porque es el que nos daba el dibujito de la izquierda, ahí seguimos trabajando con 60 grados. Profe, ¿y qué acuerdo hay para saber a cuál de esas dos la ponemos como negativa? O sea, la fuerza eléctrica. Es que en realidad no nos... eh, o sea, la fuerza que apunta a la izquierda es la negativa. Pero como acá nos pedían el peso, digamos, el peso hubiese sido la fuerza que apunta para abajo y era la negativa, y T1, que apunta para arriba, sería el positivo. Solo nos pidieron el valor de la fuerza, digamos, la magnitud, no nos pidieron la dirección y sentido, por eso no le pusimos signo. Si no, Claro, claro, deberíamos haber puesto Claro, yo lo menos. hubiera resuelto con los signos. ¿Hubiera estado claro. mal? Porque por ahí No, se presta la confusión con los 60 claro. grados. Porque si justamente como tomamos que la que apunta a la izquierda es negativa, el coseno del ángulo en realidad es 240, que te da negativo. Sí, no, no, pero está bien. Yo lo que estaba... está bien. Bueno, acá lo que hubiera pasado acá es que T1 por coseno de 60 era el positivo y la fuerza eléctrica era el módulo que tuviera por coseno de 180, que es -1. Cuando lo sumaba a los dos me daba 0, entonces eso me decía que se estaba compensando la fuerza, o sea, se estaba equilibrando. No convenía en este caso ponerse a plantear los signos, solo interpretar el gráfico, pero si ustedes lo hacen con los signos está bien también. Sí, en este caso, digamos, lo que estamos haciendo, o sea, tendríamos que haber puesto como si fuesen módulos, ¿sí? El módulo de FE y el módulo de T1 por coseno, ¿sí? Eso es lo que hemos planteado. Bueno, pero se entendió entonces cómo era el planteo de la solución. Sí, sí. Sí, se entiende. Bueno. Bueno, hasta acá habíamos visto fuerza eléctrica, ¿sí? En este problema, el 6 empieza a involucrar campo, que en realidad campo es fuerza sobre carga, ¿sí? Fíjense que es la misma formulita que usábamos recién, pero le falta una carga, que es la carga que habría dividido a la fuerza para encontrar campo. ¿Se acuerdan? Vieron acá arriba, fuerza era K por Q sobre distancia al cuadrado, campo es K por Q sobre distancia al cuadrado. Sí, sí. Hoy lo Bien. repasamos en el teórico. Bien. Bien, entonces dice, una carga puntual, menos 5,2 microcoulomb, se coloca en el origen. O sea, sería la carguita roja.
determinar el campo eléctrico y nos da 3 puntos sobre el plano. El punto 1 dice que está en la coordenada x igual a 3. Sería este. El punto 2 está en menos 4, y igual a menos 4, o sea, acá abajo. Y el otro nos da los 2 puntos para definir dónde está, que sería el punto 3. Bien, fíjense que acá en el enunciado dice que la carga es menos 5,2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se dibujaban las líneas de fuerza para una carga negativa? Las líneas de campo, ¿no? Radiales hacia adentro. Claro, exactamente. O sea, con la flechita apuntando hacia la carga. Entonces, eso es lo que está dibujado al lado. En el otro, ¿sí? Como dijiste vos, radiales hacia la carga. Y acá el puntito que nosotros habíamos marcado como punto 1, punto 2 y punto 3 son los que nos sirven de dato para calcular el campo en la formulita. O sea, cada uno de esos puntos nos dan la distancia esta que después tenemos que poner al cuadrado. Bien, entonces hay que hacer 3 cálculos, uno para cada distancia, porque la carga es siempre la misma. Pero como el campo varía de acuerdo al cuadrado de la distancia, es los 3 el mismo planteo, salvo que cambie el denominador. Bien, entonces fíjense que acá tenemos campo 1, campo 2 y campo 3 según el punto. Para el primer punto, que era sobre el eje X, 3 al cuadrado. ¿Sí? Y nos dice que el campo tiene ahí 5200 newtons sobre coulomb. En el punto 2, que estaba en menos 4, la distancia es 4. Entonces lo mismo, 4 al cuadrado, resolvemos. Fíjense que a medida que la distancia es más grande, el campo se va achicando. Y el último punto, no tenemos la Hay que distancia. hacer el módulo. Exactamente, hay que hacer Pitágoras, ¿sí? Y calcular la distancia de la hipotenusa sería, ¿sí? Entre acá, digamos. Por eso quedó raíz de 8, porque sería 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, raíz. ¿Sí? Al fin y al cabo, digamos, la distancia es 8. Perdón, la distancia al cuadrado. Bueno, entonces, esto lo que nos está dando es la magnitud. Pero el problema que decía, perdón que me vuelvo acá, determina el campo eléctrico. Entonces, acá tenemos el módulo, pero tenemos que saber el ángulo para definirlo como un vector, que es, ¿sí? En este caso, nos conviene mirar el dibujito. Voy a achicar un poquito esto, para que entre toda la respuesta y el gráfico. Fíjense, el campo en el punto 1 está apuntando hacia la izquierda, ¿sí? Pero todo el campo está sobre el eje X, ¿sí? Que la dirección del eje X la representamos con la letra I, esta con el versorcito I, que está acá abajo. Ese I sería que 5200 sobre el eje X, pero como apunta hacia la izquierda, hay que poner que es menos. Para el otro campo, para el que está en el punto 2, habíamos calculado el módulo, que son los 2925, está en la dirección del eje Y y apuntando hacia arriba. Entonces queda positivo. Y el otro, en el punto 3, el módulo que ya estaba calculado, y hay que calcular el ángulo. ¿Sí? Acá como es un cuadrado, o sea, las coordenadas X e Y valen lo mismo, sabemos que
que el ángulo es 45 grados acá, ¿sí? Profe, Sí, disculpe. Ahí no. Ahí tendríamos que expresar las cargas que están en microcoulomb en coulomb, ¿no? O sea, el sí, valor de carga. exactamente, sí, cuando ustedes lo carguen en la calculadora, le tienen que poner 5,2 exponencial menos 6, o sea, por día a la menos 6. Sí, sí, hay que ponerlo en Coulomb, digamos, hay que pasarlo Coulomb. Bien, no, yo le pregunto porque la conversión no está por ningún lado y no recuerdo haberla visto, como para saber. No, no, está bien, pero sí, digamos, la letra mu, esta es la de micro, que es 10 a la menos 6. Bien, volvemos allá. Acá en el punto 3, digamos, nosotros vieron que en el punto 3 el campo está apuntando, en realidad lo debería dibujar acá. Esto está así, con respecto al horizontal, vamos a contar los ángulos, los grados, perdón, y los grados se cuentan eh, desde el 0, ¿sí? O sea, desde el 0 hasta tocar la flecha. O sea que acá tenemos 180 más 45, ¿sí? De ahí salen los 225 que están puestos acá abajo, ¿sí? Y se puede expresar si no como Con las componentes, si no, con las componentes se puede expresar también. claro, claro, porque como este tiene componentes y j, va a tener que sacar cada componente y también lo puede dejar como con las componentes y j, sí, sí. Bueno, ¿se entendió ese o quiere que repita alguna parte? No, se entendió. Perdón, el Sí. tercero, ¿cómo era? Que justo estaba resolviendo. En el tercero, nos faltaba, digamos, darle la dirección y sentido, que en este caso lo representa en forma polar, le pone el módulo y el ángulo. Si miramos el gráfico, Ah, bien, bien. Listo. contamos desde 0, tenemos que dar la vuelta, entonces hacemos 180 más 45 y de ahí salen los 225 grados. ¿Sí? ¿Cómo toma el ángulo? Lo, lo voy a dibujar acá en el grafiquito. O sea, partimos del horizontal y de ahí tenemos que contar hasta acá 180 grados y después 45. Porque viste que este es un cuadrado, ¿sí? Tiene dos acá y dos acá. Entonces la diagonal está a 45 grados. Ah, bien, bien. ¿También se escribe en menos 45 ese ángulo? No, no, menos 45 sería si lo contamos desde acá. O sea, lo contamos acá Ah, abajo. bien. Para allá sería 90, sería menos 135. Menos 135. Porque sería menos Ah, 90 hasta el eje y después 45 más. y si quisiéramos expresar eso en forma cartesiana, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Multiplicar por el coseno y por el seno? Claro, hay que saber el ángulo y ahí le sacas las componentes i y j, exactamente. Cuando lo multiplicas por el coseno, vas a sacar la componente en i y por el seno la componente en j. Bien. Bueno, ¿Y cuál es la diferencia de esto
con estática? O sea, en la forma de resolución, ¿o no tiene? No, la forma de resolución es lo mismo. Lo que pasa es que acá hay que Son interpretar otra fórmula. el signo de la carga, por ejemplo, para saber hacia dónde apunta el campo, ¿sí? Ok. Digamos, vos usas como herramienta lo que aprendiste ahí en Física 1, sería. Bueno, uy, estos son los de parcial. No. A ver, ¿qué dice este? Ah, bien. Ah, pero este es muy simple. Dice el 7, ¿no? Lo vamos a agrandar un cachito. Tres cargas puntuales idénticas de menos 5 microcoulomb se localizan a lo largo de un círculo de radio 2 metros, a ángulos de 30, 150 y 270 grados. Según se indica en la figura A, determinar el campo eléctrico resultante en el centro del círculo. Acá, vieron ¿Puedes que usar la ley de Coulomb con los tres? lo que hay que hacer es determinar las componentes del campo de cada carga con respecto al centro, porque vieron que me lo piden, determinar el campo eléctrico en el centro, dice, ¿no? Acá arriba dice en el centro del círculo. O sea, determinar el campo con respecto a esta Q, acá en el centro, con respecto a esta Q acá en el centro y con esta acá en el centro. Y después sumar las componentes de cada uno, verticales y horizontales, y ahí a ver cuánto nos da. ¿Sí? Lo vamos a ver, yo creo que este está hecho. Acá yo lo tengo resuelto. Espérenme que se me está quedando sin batería la compu. Y no encuentro la fuente. Ahí está. Bien. Este es el mismo grafiquito que estaba en el apunte, sino que yo acá ya le marqué algunas cosas. Acá, digamos, el campo en el punto central, digamos, en el 0, 0, sería L1. Está bien, ahí está, eso es lo que quería ver. Vieron que acá dice que la carga es menos 5 en el enunciado. ¿Sí? Entonces, yo tracé el vectorcito campo eléctrico desde el centro hasta la carga, como que va entrando a la carga porque es negativa, y tiene el módulo E1. Lo mismo pasa con la carga 2 y lo mismo con la carga 3, porque dice que estaban puestas sobre un círculo de radio 2 metros, las cargas. O sea, la distancia al centro para todas es el mismo. Y eso es lo que yo recién les decía. Yo para saber cuánto vale el campo resultante en el medio, tengo que sumar las componentes en X de todos y después las componentes en Y. Acá, por ejemplo, para la carga 1, que yo lo hice todo en celeste, saqué la componente en X y la componente en Y. Para la carga 2, que está en rojo, lo mismo, la componente en Y, la componente en X. Fíjense que yo acá
para entrar más en discordia de lo que habíamos hablado recién, pero lo mismo, en vez de usar el ángulo 150 para la carga 2, que es lo que me decía ahí, lo hice con respecto a 30, pero porque me combino en el gráfico, ¿sí? Porque estos 30 menos 180 son los 150 grados que me daba de dato, ¿sí? Y para la carga 3, que decía que estaba a 270 grados, está apoyada sobre el eje Y negativo, que son los 270 grados. En este caso, fíjense que el campo 3 no tiene componente en X, porque está vertical, completamente vertical. Todo el campo está sobre el eje de las Y. Las otras dos cargas sí tienen campo en X y en Y. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Calcular cada componente para poder sumarlas entre ellas. Y eso es lo que está hecho acá. Dice, el campo eléctrico en el centro del círculo va a ser igual a la sumatoria de las componentes en X más la sumatoria de las componentes en Y. La sumatoria de componentes en X es lo que yo les vine diciendo. Componente del campo 1 en X, componente del campo 2 en X, componente del campo 3 en X. ¿Sí? En este caso ya habría que tener en cuenta los signos. Sí, sí, hay que tener en cuenta los signos, exactamente. Porque fíjense una cosa, acá el campo X, perdón, el campo, sí, en X, el campo 1 apunta a la derecha y el campo 2 apunta a la izquierda. Y tienen la misma magnitud, ¿no es cierto? Se anulan. Porque se anulan entre ellos. Que puesto acá, en lo que yo puse acá, ¿ven? Es E en X menos E en X, porque los dos valen lo mismo. Y el tercero que está puesto como 0 era el campo de la carga 3, que ya habíamos visto en el dibujo que era 0. Entonces, las componentes en X se anulan entre ellas, o sea, se equilibran. En el campo en Y tenemos el campo debido a la carga 1, el campo debido a la carga 2 en Y y el 3. Acá el campo en Y sobre 2 y el campo en Y sobre... O sea, este sería el campo de la carga 1, el campo de la carga 2, y este completo, que apunta para abajo, por eso tiene signo negativo, es la componente del campo 3, que es todo el campo 3. ¿Sí? Bien. Acá, Ese digamos, campo eléctrico negativo tendría el resultado de los otros que son positivos. claro, exactamente. Vieron que acá, digamos, este EI1 y el EI2 serían el campo completo por seno de 30. O sea, proyectamos todo este vector, lo proyectamos sobre el eje y lo mismo para este. Seno de 30 es 0,5, o sea que era lo mismo que poner el campo 1 sobre 2, y lo mismo para el otro, el campo 2 sobre 2, porque al multiplicarlo por seno de 30 es como dividirlo en 2. Por eso yo le puse acá, en vez de multiplicarlo por 0,5, lo dividí en 2 directamente. Las componentes Y para las tres cargas es el mismo, porque era la misma carga y la misma distancia. Entonces, estos dos forman un positivo menos el negativo y da 0. O sea que la sumatoria en X y la sumatoria en Y dan 0, por lo tanto el campo en el centro del círculo es 0. Eso, que acá lo hicimos, digamos, analizándolo nada más gráficamente, está calculado acá. Yo lo primero que hice acá arriba fue calcular el módulo, ¿sí? K por Q sobre distancia al cuadrado. Acá en este me faltó el cuadrado, fíjense ahí, tendría que haber ido 2 al cuadrado.
Eso me da el módulo, y después hago el módulo por el coseno, módulo por el coseno, módulo por el coseno de cada uno, de acuerdo a las direcciones que me había dado el enunciado, 30, 150 y 270. Cuando sumo los tres, me da 0, que era lo que había sacado yo antes analizando sin los números. Para las componentes en I pasa lo mismo. El mismo módulo por seno de 30 me da la mitad. Habíamos dicho que seno de 30 era 0,5. Para el campo de la carga 2 me pasa lo mismo. Y para el campo de la carga 3 sobre el eje Y, como era seno de 270, es -1. El módulo completo cambió de signo. Si sumo todos los, o sea, sumo los tres, me da 0. En definitiva, la respuesta era esta que está puesta acá. Profe, Sí. ahora yo lo calculé también, pero lo hice de otra forma que, bueno, capaz es la misma. O sea, no desarmé en todas las componentes. Directamente lo que hice lo calculé con la ley de Coulomb. O sea, hice K por menos 3 por 5, porque son la carga de cada una, sobre 4. Y me da 33.750 Coulomb. Y bueno, y a eso lo multiplico por el coseno de cada ángulo. Y me da lo mismo. Me perdí. ¿Cómo es? De nuevo, perdón, repetimos. Según lo que le entendía el profe del teórico, nosotros con la ley de Coulomb podemos calcular todas las cargas que queramos. Entonces yo en la ley de Coulomb, en vez de que sea Q1 por Q2, hice Q1 por Q2 por Q3. ¿Me explico? Sí, no, pero no. No, 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 no. Porque cuando vos haces una carga por otra, estás calculando fuerza, ¿no? Y acá estamos calculando campo. Claro, Que pero con la fuerza eléctrica, después, o sea, con eso tengo la fuerza eléctrica. Y justamente con lo que le pregunté en la anterior, lo hago por el coseno del ángulo, coseno de 30 y después coseno de 150, me dan opuestos, se anulan y me queda 0. Porque obviamente el coseno de 270 es 0. sí, pero no existe lo de multiplicar las tres cargas, ¿no? No es Q1 por Q2 por Q3, como me dijiste vos. No, hice 3 por la carga. Ah, 3 veces la carga, Claro, me expresé mal. pero pero ahí estarías calculando el campo como si la carga fuera el triple de carga en un solo punto, como vos me decís. Claro, pero me da un valor nada más. Y yo después multiplico por el coseno de cada uno. Está bien, en realidad lo que está, no es que lo que estás haciendo es lo mismo que hicimos nosotros con el triple de carga, pero se terminan anulando por la posición de las cargas. Eso mismo Claro, que, no eso sé si mismo que está vos hiciste. bien No, no, expresado. no, es que está mal así. Porque vos usaste como si en Q1 o en Q2 o en Q3 hubiera el triple de carga de lo que hay, y como lo que lo anula es la posición que tiene, o sea, los 30, los 150 y los 270, no importa la cantidad de carga que haya, siempre se te van a anular. Eso es lo que te quiero decir. Que no hacía falta que lo multipliques por 3, siempre se te va a anular porque son iguales y están en esa posición, 30, 150 y 270. Ah, bien, bien. Pero el ¿Sí? cálculo estaría mal igual. El haberlo multiplicado por 3 está mal. El resto, el haberlo multiplicado por, por coseno y seno del ángulo que corresponda, esa parte sí está bien. Ah, claro. ¿Sí? O sea, podríamos haber puesto una Q sin valor y haber calculado y se nos iba a anular lo mismo. ¿Entendés? Sí, sí, entiendo. Pasa que, bueno, acá da lo mismo porque las cargas tienen el mismo valor, ¿no? Claro, exactamente. Bien. Uy, ¿cuál era este? El 7. Bueno, este era
el problema 7. Bueno, el 8 lo vamos a dejar de tarea, está respondido, ¿no? Creo. Vamos a ver. Acá está el 8. El 8 que está ahí. Este 8 es como, como le decía recién, está planteado todo con letras, digamos, no tiene valores numéricos, ¿sí? Pero acá es similar a este, a los que venimos viendo, está resuelto ahí. Mírenlo como tarea, si no lo entienden, lo vemos el martes, ¿sí? Así avanzamos un poquito. Bien, este 9, yo no me acordaba que estaba resuelto, es similar al que vimos de las fuerzas. ¿Vieron el que yo les cargué ahora, el 6,4? Este se resuelve igual. Dice, una carga es de menos 4 microcoulomb, está colocada en el origen, que sería esta de acá abajo. Y una carga Q2 de menos 5 está colocada a lo largo del eje Y en el punto 2, tal como se muestra en la figura. Calcular en qué punto a lo largo del eje Y el campo eléctrico es 0. Es igual que la otra. Si las dos cargas fuesen iguales, se anula justo en el punto medio. Pero como no son iguales, una vale menos 4 y la otra vale menos 5, hay que plantear, digamos, la igualdad de campos, en este caso, para saber a dónde se anulan. O sea, en qué punto los campos tienen la misma magnitud, y como las cargas son negativas, el campo de la carga 2 va a apuntar para arriba y el campo de la carga 1 va a apuntar para abajo, como está dibujado acá en el dibujo de la derecha. Lo que nosotros tenemos que saber es calcular es R1 o R2 para saber a dónde está el punto de equilibrio. ¿Sí? Bueno, esto, el esquema de solución se muestra en la figura. Fíjense que acá lo que hace, creo que tenía la otra. Acá lo que hace dice, el módulo de 1 menos el módulo de 2 nos tiene que dar 0, porque hay uno que apunta para arriba y uno que apunta para abajo. En realidad, como puso módulo, no importa cuál sea, lo que estamos buscando es la distancia nada más. Plantea el campo eléctrico menos el otro campo eléctrico, lo igual a 0. Cruza este término al otro miembro, o sea, del otro lado del igual, anula las K, que están de los dos lados, y después, como habíamos dicho en el otro problema, tenemos una sola ecuación con dos incógnitas. Entonces tenemos que sustituir una de ellas por una ecuación en la que nos quede una sola variable, ¿sí? Como sabemos la distancia entre las dos cargas, sabemos que la distancia total de las dos cargas es 2 metros, porque una está en el origen y la otra está en 2. La distancia total entre cargas es 2 metros, que es lo que te ha puesto acá. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué hace? Dice R2 va a ser igual a 2 metros menos R1. Entonces, ese R2 que despejó es el que reemplaza en la ecuación. A ver, déjenme ver. Acá. Es este. A ver si. Acá está planteado igual que allá. En esta partecita llegó a simplificar las K. Entonces queda Q1 sobre R1 al cuadrado igual a Q2 sobre R2 cuadrado. Lo mismo que habían escrito en la guía. R1 más R2, 2 metros. Despejo R2 es 2 menos 1. Menos R1, perdón. Donde estaba R2, meto el 2 menos R1. O sea que sería acá abajo. Me perdí acá.
¿sí? Ahí está puesto R2. Y ahí ya tengo que operar matemáticamente nomás para despejar R1. Entonces, en definitiva, a lo largo de todo el despeje, llego hasta el final y reemplazo valores, voy a terminar calculando la distancia desde R1 a donde el campo se anula. ¿Sí? Que es el No hace falta grafiquito. poner los dos valores, ¿no? No hace falta poner el otro también. No, Solo porque con uno y ya está. claro, el otro sería 2 menos 0,944. ¿Sí? Sí. Entonces, en este caso, nosotros el que habíamos sacado es R1, o sea que acá se anulan los dos campos, y lo que nosotros calculamos fue la distancia entre el origen y el punto donde se anula el campo. ¿Sí? Pero este desarrollo, yo no me acordaba que estaba, por eso les hice el 6.4, que era el de las fuerzas, pero es el mismo procedimiento. Está así largo porque yo lo hice paso por paso. Si ustedes se dan cuenta, lo van sacando, salteando pasos, digamos. ¿Sí? Bien, este era el 6.9. Bueno, este 10, un objeto que tiene una carga neta de 24 microcoulomb se coloca en un campo eléctrico uniforme de 610 newton sobre coulomb dirigido verticalmente. O sea que serían las flechitas azules, nos están representando el campo. Calcular la masa del objeto si está flotando en el campo eléctrico. O sea, tenemos un objeto que se mantiene ahí en equilibrio, no se cae ni sube, que tiene una carga de 24 microcoulomb, o sea que la fuerza eléctrica está compensando a la fuerza peso. ¿Sí? Ese sería el razonamiento inicial. Bien, la fuerza eléctrica, habíamos dicho que era Q por E. Q y E lo tenemos. Q vale 24 micros y el campo vale 610. Entonces, si conocemos la fuerza eléctrica, estamos conociendo la fuerza peso, porque se equilibran entre ellas. ¿Sí? O sea, si de acá, de esta ecuación, podemos decir que fuerza eléctrica es igual a P. P es masa por gravedad y fuerza eléctrica es Q por E. Despejamos M, porque el problema nos pide calcular la masa, y tenemos todos los datos. Tenemos Q, tenemos E, y esta es la aceleración de la gravedad, que es 9,8 o 9,81. O sea que tenemos todos los valores, y de ahí sacamos que es 1,5 gramos, es la masa del objeto. ¿Sí? Sí. ¿O quedé hablando solo? No se entendió. Bueno. Bueno. Bueno, el 11 es muy fácil. Lo dejamos tarea. Bueno, y este es parecido a lo que ya vimos, que vimos un péndulo doble. Este péndulo es de una sola esferita, es lo mismo. Un péndulo cuya esfera posee una masa de 2 gramos se halla en un campo eléctrico horizontal. En estado de equilibrio, el péndulo forma un ángulo de 25 grados con la vertical. ¿Cuál es la carga que tiene la esfera del péndulo? O sea que lo que me dice que acá hay un campo eléctrico horizontal que apunta hacia la derecha. Ese campo ejerce una fuerza sobre la carguita
que está sostenida por una cuerda. Y nos da la masa de la carga. Nos pide cuál es la carga. Si hacemos diagrama de cuerpo libre, ¿qué vamos a tener? La cuerda tiene ejerce una fuerza que le llamamos T1. Esa T1 está equilibrando la fuerza horizontal eléctrica y la fuerza vertical del peso. En este caso, yo lo que tengo que hacer es calcular la fuerza eléctrica y de ahí voy a sacar la carga. Digamos, mi incógnita está dentro de fuerza eléctrica. Bien, yo tengo el peso, lo tengo, porque me dio la masa. ¿Sí? Entonces vamos a plantear T1 por coseno de 25. Fíjense que acá están como cambiadas las funciones trigonométricas, porque ¿qué estoy haciendo? Estoy usando el coseno para la parte vertical, digamos. ¿Sí? Porque en el dibujito, si yo proyecto la T por coseno 25, estoy llevándola la T al eje vertical. ¿Sí? O sea que la componente de T1 vertical la saco como T1 por coseno 25, que es la que equilibra el peso. Como el peso yo lo conozco, puedo sacar T1. Por otro lado, con la función seno, en este caso, voy a sacar la componente horizontal de la fuerza de la T1. ¿Sí? O sea, la fuerza que está acá. T1 por seno 25 sería la fuerza horizontal que ejerce T1, que es la que compensa a la fuerza eléctrica, la que equilibra la fuerza eléctrica. Y fuerza eléctrica es campo por carga. Acuérdense que carga es lo que yo estoy buscando. Bien. Entonces acá hacemos la igualdad, digamos. Despejamos carga. Vamos a achicar un cachito para que entre todo junto. Despejamos carga. ¿Sí? Que me va a quedar T1 por seno de 25 dividido campo. T1 no lo conozco directamente, pero sí sé que T1 es peso sobre coseno de 25. ¿Sí? Y eso es lo que está puesto acá. Reemplacé T1 por por peso sobre coseno. Seno y campo eléctrico ya la tenía de antes. Bien. Entonces pongo peso, masa por gravedad, seno sobre coseno de 25 es tangente. Pongo directamente tangente. Divido campo. Todos los datos los tengo. Masa me lo habían dado, gravedad una constante, tangente función trigonométrica, campo me lo habían dado de datos, ya meto los valores en la calculadora directamente. ¿Sí? ¿Se entendió ese o está medio en el aire todavía? Yo sí entendí, no sé si alguien no. Bueno, eh, por hoy vamos a llegar hasta acá. Denle una miradita, si pueden. Así el martes me preguntan si no los pudieron resolver. Y los otros vamos a ver cuáles hacemos, porque los otros que siguen son más teóricos que otra cosa. Si veo alguno que sea práctico, lo comentamos el martes, si no ya vamos a cambiar al siguiente trabajo. ¿Sí? Profe, Sí. Sí. eh, no sé si le moleste, pero este trabajo práctico, o sea, no creo que me surjan dudas hasta la semana Hasta del que pase el 10, del parcial. 17. Sí, sí. Bueno, Porque no, bueno, está bien. no lo voy a llegar a repasar.
Bueno, ¿está bien? Bueno, Es más, digamos, capaz la próxima clase le venimos con alguna duda de unidades anteriores. está bien. Lo que podemos hacer la próxima clase, hacemos mitad de clase para terminar este trabajo y la segunda mitad le hacemos de dudas para el parcial. No hay problema. Bien, ¿Sí? sí, o por ahí la clase de jueves estaría mejor, que creo que con esa vamos a llegar con los temas más estudiados. Pues Bueno, rendimos el 4 rendimos a la mañana, o sea, antes con el profe teórico. cierto, está bien, está bien. Profe, Bueno, ¿qué ejercicio dijo que hagamos de tarea? uno que había acá, que lo pasamos El 8 como era. el 8. Este 8 está de tarea acá. Traten de resolverlo, pero lo mismo si no, está publicado en la guía complementaria, está arriba. Acá está el 6.8, ¿sí? Está resuelto, pero yo les decía que lo vean, traten de resolverlo y después lo comparan con este, a ver cómo les fue. ¿Sí? Bien, Bueno, entonces listo por hoy. Bueno, profe, bueno, nos profe, vemos. muchas gracias. Muchas gracias, Nada, profe. nada. Muchas Nos gracias, vemos, nos Gracias, vemos. profe. nos vemos el martes. ¿Cómo? Perdón. No, estoy re mal de la garganta. Sí, sí, ya ahora que seguía hablando, ya hasta me estaba doliendo. Primero tenía así como una difonía, pero ahora ya me empieza a doler. Dale, chao, nos vemos. Gracias. Ah.